A cambio, el presidente los premia con vasto poder. Nicolás Maduro asume este jueves otro periodo al frente de Venezuela, donde gobierna desde 2013. Tiene por delante 6 años más a los que no habría llegado sin su principal sostén, los militares. El presidente no cesa de agradecerles tanta lealtad y disciplina y los premia con vasto poder en el gobierno y la economía. Navega con sus generales en la misma balsa. La cuota militar en el Ejecutivo fue de 25% en tiempos del fallecido líder y teniente coronel Hugo Chávez 1999-2013. Con Maduro subió a 43,7% en 2017 y hoy se ubica en 26,4%, según la ONG Control Ciudadano. De 32 ministros, 9 son militares y dirigen carteras como Defensa, Interior, Agricultura y Alimentación, además de la petrolera PSA, que aporta 96% de los ingresos del país, y el Servicio de Inteligencia. Los ministerios ya no representan fuentes de riqueza como antes. Los militares prefieren manejar la importación y venta de alimentos subsidiados, dijo Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano. Una televisora, un banco, una ensambladora de vehículos, una constructora y una compañía minera, petrolífera y gasífera refuerzan la influencia de los militares, que según analistas creció a medida que Maduro se hacía más impopular. No en vano el mandatario considera a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana FAM la columna vertebral de un país que pasó de los más prósperos de América Latina a la peor crisis económica de su historia moderna. Venezuela tiene 365.315 efectivos y 1,6 millones de milicianos civiles. Además del respaldo militar, Maduro cuenta con amplio control político. El Parlamento es el único poder que el oficialismo no domina, pero fue sustituido en la práctica por una asamblea constituyente 100% chavista. La cúpula militar pomposamente se declara chavista, nacionalista y antiimperialista y responde a Maduro con frecuentes declaraciones de lealtad. En vísperas de la investidura, ignorando el llamado del legislativo a respaldar un gobierno de transición, el alto mando expresó su irrestricto apoyo a un presidente considerado ilegítimo por Estados Unidos, la Unión Europea y varios gobiernos latinoamericanos, entre ellos la Argentina. Maduro se apoya en los militares y ellos en Maduro, para beneficiarse económicamente y evitar ser objeto de medidas judiciales posteriores a una derrota del régimen, comentó el politólogo Luis Salamanca. Otros especialistas como Benigno Alarcón creen que el empoderamiento de los uniformados ve como un chantaje para hacerlos corresponsables de la crisis y vulnerables a juicios por corrupción y violaciones de derechos humanos. Pese al empeño por mostrar a la Fuerza Armada monolítica, el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino, admite que el diablo ronda los cuarteles. 2 generales figuran entre los 25 detenidos por un presunto atentado contra el Maduro el pasado 4 de agosto, cuando 2 drones cargados de explosivos estallaron cerca de una tarima donde encabezaba un acto militar. Unos 180 efectivos fueron detenidos en 2018 acusados de conspiración, según San Miguel. El gobierno venezolano ha arremetido brutalmente contra esos militares, denunció José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. En septiembre último The New York Times reveló que diplomáticos estadounidenses se reunieron con militares que tramaban un golpe de Estado que finalmente se abortó. Luego el presidente Donald Trump dijo que si los uniformados quisieran, podrían derrocar a Maduro, y Maduro denuncia que la Casa Blanca tiene listos $120 millones para comprar oficiales. Asegurando que ya existen fracturas. El exiliado expresidente del Parlamento, Julio Borges, considera que la Fuerza Armada representa el último eslabón antes de lograr la caída de Maduro. No se equivoquen, suele responder el ministro de Defensa Padrino. En un contexto en que pocos escapan a la escasez de alimentos y medicinas y a la hiperinflación, unos 4.309 efectivos abandonaron las filas de la Guardia Nacional en 2018, de acuerdo con una lista filtrada desde el organismo y citada por Control Ciudadano. La ONG estima que unos 10.000 miembros de la Fuerza Armada pidieron la baja desde 2015. Para el analista Salamanca, los altos oficiales se debaten entre seguir con Maduro a riesgo de hundirse con él o salvar el pellejo sometiéndose a la justicia de países como Estados Unidos, que sancionó a varios militares con prohibición de ingreso y confiscación de bienes. Las sanciones van a apretar a los miembros de la familia, a los hijos, y les va a poner la vida dura, afirmó. Los van a obligar a volver a Venezuela o negociar con los países que están tras esto a cambio de delaciones.
Esto podría vencer la resistencia interna. El ex chofer de bus llevó a la rica Venezuela a la peor crisis social y económica en la historia. Muchos apostaban a que caería. Pero Nicolás Maduro, protagonista de la peor crisis de Venezuela en su historia moderna, demostró estar dispuesto a todo para perpetuarse en el poder, a una costa de ser tildado de dictador. Corpulento ex chofer de bus de 56 años, con negro bigote, comenzará este jueves un segundo periodo de 6 años desconocido por la oposición, Estados Unidos, la Unión Europea y varios países latinoamericanos. Promete que ahora sí habrá prosperidad, pese a que durante su gobierno, iniciado en 2013, el tamaño de la economía de la otrora rica nación petrolera se redujo a la mitad. Ex sindicalista, Maduro recibió el peso de reemplazar a un Hugo Chávez 1999-2013 que se mostraba insustituible y, en principio, proyectó baja autoestima, dijo el politólogo Luis Salamanca. Ese Maduro ya no existe. Chávez es un recuerdo lejano, sostiene. Bajo su presidencia, Venezuela vivió protestas con unos 200 muertos, sanciones internacionales y una radicalización de la revolución bolivariana. Su rechazo llega a 80%, según la encuestadora Delfos. Sobrevive gracias a su autoritarismo. Cambió las reglas para no enfrentarse en una contienda electoral democrática porque sabe que perdería, opina Salamanca. Sus adversarios lo acusan de destruir la constitución y la economía y de ser un dictador sostenido por los militares, a quienes otorgó poder en todos los frentes y considera la columna vertebral del país. Me resbala que digan que soy un dictador, afirma Maduro, quien el pasado 4 de agosto denunció un intento de asesinato de opositores luego de que 2 drones con explosivos estallaron cerca de una tarima donde encabezaba una parada militar. Constantemente denuncia planes golpistas y se dice víctima de una guerra económica de Estados Unidos y la oposición, a los que culpa de la falta de alimentos y la inflación, proyectada por el FMI en 10 millones % para 2019. Maduro ganó la presidencia por muy poco, en abril de 2013, frente a Enrique Capriles. 2 años después sufrió un duro revés cuando la oposición arrasó en las parlamentarias, lo que marcó un quiebre. Ni con votos ni con balas volverán a Miraflores. Palacio Presidencial no nos ganarán más nunca una elección, advierte desde entonces. Con influencia en todos los poderes del Estado, logró que la justicia anulara al Parlamento al declararlo en desacato, bloqueara un referendo revocatorio y encarcelara o inhabilitara a adversarios. Desde agosto de 2017 gobierna con una asamblea constituyente de poder absoluto que sustituyó en la práctica al legislativo, adelantó las presidenciales para el 20 de mayo pasado y cambió las reglas electorales. Aduciendo que era un proceso fraudulento, los principales partidos opositores se marginaron, dejando el camino libre para que Maduro triunfara con 68% de los votos y la mayor abstención en 6 décadas. Hace 5 años yo era un novato. Hoy soy un Maduro de pie, experimentado con la batalla. Aquí estoy más fuerte que nunca, se ha descrito. Chávez, a quien conoció en 1993, lo consideraba un revolucionario, pero opositores y excamaradas lo acusan de enriquecer a empresarios amigos y a la cúpula militar. Ha sabido aprovechar los errores de unos y otros, anulando a adversarios dentro y fuera del chavismo, dijo Andrés Cañizales, investigador en comunicación política. Su antigua aliada, Luisa Ortega, pagó caro desafiarlo. Tras denunciar una ruptura democrática, la constituyente la destituyó como fiscal general y huyó a Colombia para evitar ser encarcelada. Y en el carisma de Chávez, Maduro intentó imitarlo con largas apariciones televisivas y retórica populachera y antiimperialista, pero fue construyendo una imagen propia. Se dice obrero, conduce su camioneta, se burla de su mal inglés y de quienes lo llaman maburro por sus frecuentes gazapos, baila salsa y reggaetón, y es muy activo en redes sociales. Se declara católico y de adolescente fue guitarrista de una banda de rock. Sus opositores aseguran que nació en Colombia, pero jura ser caraqueño. Está casado con la ex procuradora Cilia Flores, a quien llama primera combatiente. Es padre de Nicolásito, miembro de la constituyente de 28 años, fruto de un matrimonio anterior. Su buen recibo en Cuba, donde recibió formación política en los años 1980, lo encaminó al poder. Con frecuencia viaja a la isla. Del discurso moderado y la capacidad negociadora como canciller y vicepresidente, mutó a agitadas arengas contra sus oponentes, a quienes remeda, insulta y amenaza.
Ha mantenido diálogos en 4 ocasiones con la oposición, muy dividida. Pero otra negociación luce lejana. No se le ve en plan de negociar seriamente, sino de imponerse. Negociará solo cuando tenga el agua al cuello, pero entonces puede ser muy tarde, dice Salamanca.